La estupidez. La estupidez es un término que no es ofensivo por sí mismo. Socialmente se refiere a la falta de inteligencia y algunas personas lo pueden utilizar, sí, tal vez con un sentido ofensivo, pero realmente no es así. Vamos a apoyarnos un poquito en el concepto filosófico que nos marca San Google. No tiene audio, entonces voy a leerlo y voy a irlo comentando de acuerdo a los espacios que voy a ir leyendo. Filosóficamente, la estupidez no es solo falta de inteligencia, sino una renuncia a pensar y a orientar la propia vida en forma autónoma, marcada por la estrechez mental, el conformismo con lo heredado o la incapacidad de considerar otros puntos de vista. Se define a menudo en oposición a la sabiduría y puede ser una forma de resistencia o una elección existencial en ciertas corrientes filosóficas. La estupidez como actitud y comportamiento. Renuncia al pensamiento, dice. Para filósofos como Albert Einstein, la estupidez es una pereza mental que evita el cuestionamiento y se aferra a lo automático y lo fácil. Ahí estamos hablando de que no tratamos de llevar un pensamiento lógico y efectivo, ¿sí? Entonces, ahí habla de que evitamos el cuestionamiento y nos quedamos con la información como va, como viene. No lo cuestionamos, no pensamos más allá. A eso se refiere Albert Einstein. Estrechez de miras. El filósofo Johann Hermann la definió como la incapacidad de ver más allá del propio punto de vista, una tendencia a considerar que la propia perspectiva es la única válida. Ahí estamos hablando de cuando una persona cree ya tener toda la verdad y no acepta opiniones diferentes. Hemos dicho aquí todo el tiempo de nuestra individualidad. Cada uno de nosotros pensamos distinto. Nadie tiene toda la verdad. Entonces, llegar a ese concepto de que ya llegué a la última verdad es una equivocación que en estos términos caería, pues de alguna forma, en estupidez, sin tratar de ser ofensivos. Pero sí es importante entender eso. Pensar diferente no es estar mal. Y cerrarnos a opiniones diferentes es cerrarnos a la posibilidad de crecer en nuestro entendimiento. Es importante continuar nuestro entendimiento y crecerlo para ser más efectivos en nuestra vida, que nuestros resultados y nuestras consecuencias mejoren. Esa es la idea más que nada. Falta de autonomía es la incapacidad de pensar en uno mismo y de tomar decisiones propias, lo que impide guiar la propia vida de manera efectiva, según algunos filósofos. Aquí estamos hablando de esa situación en la que nosotros dependemos de los demás para tomar decisiones y consideramos lo que los demás quieren, no tomamos el mando de nuestra vida, no tomamos el sentido, no le damos el sentido nuestro. Entonces ahí también lo están manejando en ese sentido hacia la estupidez. Repito, sin afán de ofender. No se trata de ser ofensivo, se trata de esa desviación del entendimiento, esa desviación de nuestra atención hacia lo que los demás dicen. Perspectivas filosóficas sobre la estupidez. Estupidez como amatia y anoia. En la antigua Grecia, los griegos distinguen entre la amatia, ignorancia bruta, falta de aprendizaje, ¿sí? Ahí no necesariamente ignorancia, sino falta de aprendizaje. Porque saber no quiere decir entender. Saber no quiere decir aprender. Saber no quiere decir tener entendimiento.
Podemos saber muchas cosas, pero si no sabemos utilizar ese conocimiento, no sirve de nada. No nos lleva a un entendimiento. La noia, la falta de entendimiento o intelecto, es parte de lo mismo, que se relacionaba con la ausencia de cultura o razón. La estupidez como elección en el existencialismo. En el existencialismo nos dicen filósofos como Sartre, que sugieren que la estupidez puede ser una forma de afirmar la libertad, incluso eligiendo la irracionalidad contra una vida excesivamente racionalizada. Esa cerrarnos al entendimiento, ¿sí? Y dejarnos llevar por lo que la sociedad dice, evitando el pensamiento personal, el pensamiento propio. Estupidez y poder en Foucault. Desde esta perspectiva, la estupidez podría ser definida por sistemas de poder y conocimiento, y reclamarla como derecho sería una resistencia a las normas de racionalidad impuestas. Contradecir las normas sociales o la forma social de una forma irracional, absurda, simplemente por contradecir, sin fundamentar, también raya en ese concepto de estupidez. Una cosa es contradecir las normas o la estructura social, y otra cosa muy diferente es fundamentarlo o no. Hay que definir, tener clara una idea efectiva de lo que estamos razonando para esa contradicción. No es contradecir por contradecir, es razonar y llegar a un entendimiento propio. La estupidez y sus implicaciones, daño a sí mismo y a otros. Carlo Maria Cipolla, en su teoría de la estupidez, la caracteriza por causar daño a otros sin obtener ganancia e incluso perjudicándose a sí mismo, lo que la convierte en una fuerza destructiva. Creo que eso está claro. Hay personas que atacan simplemente por atacar, juzgan por juzgar, y no buscan en realmente un beneficio, simplemente es un ataque, y no tiene sentido, porque no hay ni siquiera un beneficio propio ni para la otra persona, es simplemente una actitud destructiva en todo sentido. Una enfermedad que afecta a otros. Voltaire la describió como una enfermedad extraordinaria donde el que sufre, sufre por la estupidez ajena más que por la propia. Ahí estamos hablando de que hay personas que sufren la vida de los demás y no tienen encaminada la propia. O sea, están demasiado atentos a lo que los demás hacen antes de corregir sus propias situaciones personales. Entonces, vivir enfocado en la vida de los demás y sufrirlo incluso, pues también, según los conceptos que nos está manejando aquí, pues rayan en lo que se considera como estupidez. Eso en el sentido filosófico. Entonces, me llamó la atención este tema de la estupidez, precisamente por eso, en la negación del pensamiento, en el llegar a la determinación de no pensar, de no tomar las riendas de mi propia vida, de no buscar ese desarrollo personal que buscamos, que pretendemos, que nos daría unas consecuencias mucho mejores de lo que estamos viviendo, que nuestras circunstancias cambien. Por eso me llamó la atención este tema de la estupidez. Y no hay afán de ofender a nadie, pero es importante darnos cuenta de la importancia que tiene el tomar la determinación de desarrollarnos personalmente para crecer, para llegar al entendimiento de las cosas, para, para crecer. Espero sus comentarios. No quiero ser ofensivo con nadie. Mucha gente va por las redes desnudos y poniéndose el saco que primero se les pone enfrente, aunque no les quede. Entonces, no es mi intención. Cuídense mucho. Espero sus comentarios. Si pueden ayudarme a aclarar este punto. Cuídense mucho. Gracias por los likes y por seguir esto hasta el final. Hasta la vista, baby.